Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 11, sin más empecemos. Esta historia le pertenece a Janet Alvarado, ella me la escribió en un comentario de YouTube. Esta singular historia inicia un día como cualquier otro. Janet se puso un vestido nuevo en color beige y enseguida se dispuso a pasear por la ciudad. Ella es una chica muy sencilla y amable, que le fascina disfrutar de las cosas o detalles sencillos que la vida le ofrece. Esa tarde prometía cosas increíbles, pues el sol estaba perfecto y el viento estaba agradable, es por lo anterior que nuestra amiga se sentía muy animada y feliz, pero muy pronto su felicidad se convertiría en frustración y estrés. Minutos más tarde Janet decidió entrar en un hermoso y tranquilo parque, al cual tenía tiempo de no visitar a pesar de estar muy cerca de su casa, debido a que su trabajo le absorbe bastante tiempo y casi no le quedan espacios libres durante el día para este tipo de lugares recreativos. Todo estaba increíble, pero en cuestión de segundos su vida dio un giro inesperado. Janet pasó por unos árboles sin vegetación, en ese momento sintió un temblor muy fuerte que la dejó totalmente helada. Ella no supo cómo reaccionar ante esa situación, y se sintió aún más confundida porque máximo a 6 metros de distancia, se miró a sí misma caminando como si nada pasara, pero con una vestimenta muy diferente a la que ella traía en ese momento. Lo más extraño, fue que por cuestión de segundos ambas se miraron fijamente a los ojos, pues las dos estaban en shock por tan inquietante escena. Janet no sabe en qué momento todo volvió a la normalidad, porque su mente estaba en blanco y su cuerpo paralizado, pero poco a poco reaccionó y salió corriendo sin importarle lo que las personas pudieran opinar de su actitud. Ella lo que quería es salir de ese lugar y poder sentirse a salvo. De esta historia ya han pasado bastantes años, y nuestra amiga Janet tuvo que ir a muchos psicólogos para poder continuar con su vida normal. Esta historia le pertenece a Roxana Bracamontes, ella al igual que Janet me la escribió en uno de mis videos de YouTube. Esta gran historia inició hace 10 años y aún no ha terminado. Roxana es una joven muy agradable y soñadora que nació con una condición especial, la cual le hace mirar un poco menos que las demás personas. Un día miércoles, nuestra amiga salió al centro de la ciudad a comprar unos útiles que le hacían falta para un trabajo de la universidad. Minutos más tarde estaba a punto de llegar a su destino, y justo en ese momento recibió una llamada de su mamá y ahí empieza lo raro de esta historia. Su mamá le pregunta dónde se encuentra, porque llegó de trabajar y no la encontró en casa. Roxana creyó que se trataba de una broma, pues su mamá no trabaja y le respondió que la broma está muy buena pero debe colgar porque está por llegar a la papelería. Pero justo al colgar se percató de algo realmente increíble, el lugar era muy diferente a lo que ella estaba acostumbrada, sí era su ciudad y conocía esa calle a la perfección pero todo estaba ligeramente cambiado, ya sean casas de diferentes diseños o colores, construcciones nuevas o en ruinas. Roxana estaba súper confundida, ya que por más que cerró sus ojos intentando despertar del que según ella era un mal sueño, lamentablemente jamás pudo despertar o salir de esa realidad en la que un día entró sin darse cuenta.
Esta historia le pertenece a Candy Domínguez, ella me la escribió por correo electrónico. Todo inicia uno de esos días en el que hay mucho trabajo y lo último que quieres es que te jueguen una broma telefónica. Como les mencioné, ese día estaba muy estresante y todos en el centro se encontraban irritables por el hecho de que estaban llegando muchas más llamadas de lo habitual. Candy trabaja como encargada de turno en un centro de ayuda. Ya se imaginan cómo es su trabajo, todo el día atendiendo llamadas de auxilio o en broma, pero justo esta historia trata de una llamada que nunca pudieron comprobar su veracidad, pero tampoco pudieron desmentirla. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, cuando entró una llamada de una chica súper agitada. La señorita, muy agobiada, pedía a gritos que por favor fueran lo antes posible a su domicilio porque su vida corría peligro. Como es costumbre en estos casos, rápidamente se activó el protocolo pertinente y en minutos llegaron 2 patrullas al domicilio. Pero justo ahí está lo extraño, porque la dirección que proporcionó la chica los llevó a una residencia en ruinas. Los agentes, muy desconcertados, activaron un nuevo código, el cual correspondía a una llamada ficticia. Las horas pasaron, y el siguiente día, justo a la misma hora, nuevamente llegó la llamada de la misma chica pidiendo ayuda. En ese momento, Candy, algo molesta, le respondió que por favor no haga ese tipo de bromas, porque mientras están atendiendo esas llamadas hay personas que sí necesitan ayuda y no están siendo atendidas, y posteriormente colgó. El día siguiente otra vez la misma llamada, esto ya se estaba convirtiendo en algo cansado, es por lo anterior que Candy nuevamente activó el código, pero en esta ocasión decidió rastrear el número telefónico y así les pasó las coordenadas a los oficiales donde realmente se estaba realizando la llamada. Minutos después los agentes se comunicaron con Candy, y muy molestos le mencionaron que nuevamente han llegado al mismo lugar al que los mandó hace 2 días, y que dicho lugar está totalmente inhabitable. De esta historia ya han pasado 2 años y algunas veces la llamada sigue llegando, pero de lo que sí estamos seguros es que la ayuda jamás podrá llegar.